desierto estás conmigo, no me dejas caminar solo. Tu palabra es alimento, tu presencia es mi consuelo. Aunque el camino sea duro, tu amor me sostiene entero. La sed me alcanza, tú me das agua de vida. Cuando el cansancio pesa, tú levantas mi herida. Eres refugio y esperanza, mi fortaleza bendita. Yo te escucho, hablando al corazón, me llamas a dejarlo todo y vivir en tu amor. Tu espíritu me guía a la verdadera conversión. En el desierto, Señor, estás con ternura y verdad. Tu misericordia me abraza, me da libertad. Tu luz ilumina mi historia y me llena de paz. Enséñame a confiar, aunque no vea el final, a caminar en tu palabra y vivir en tu verdad, a dejar todo en tus manos y aprender a amar. En el desierto, Señor, estás guiando mi caminar. Con tu amor me sostienes, me enseñas a esperar. En tu cruz encuentro vida y en tu paz quiero habitar. Hoy dejo todo lo que pesa, todo lo que me aparta de ti. Quiero vivir en tu presencia y permanecer en ti. Mi vida entera te pertenece, mi esperanza vive en ti. En el desierto, Señor, estás, no me dejarás jamás. Tu amor es fiel y eterno, tu gracia es libertad. Quien confía en tu palabra nunca se camino hacia la Pascua con la mirada en la cruz. Sé que tu amor me guía, sé que me lleva a la luz. Mi vida se vuelve ofrenda para vivir en Jesús. En el desierto, Señor, estás y me enseñas a amar. Tu misericordia me alcanza, me ayuda a comenzar una vida nueva en Cristo que no tendrá final. Señor, estás y me enseñas a amar. Tu misericordia me alcanza, me ayuda a comenzar
Buenas tardes, ¿cómo están? Inicio una transmisión más aquí por TikTok. La transmisión de la tarde, ¿verdad? Entonces nos ponemos en la presencia de Dios. Yo soy invocando su santo nombre en esta hora, para que a través de su radiación, de su sabiduría, su amor y su poder, tengamos nosotros visible y tangible la enseñanza espiritual para este momento, ¿verdad? Para esta hora. Que sea una enseñanza también que nos nutra a cada uno de nosotros espiritualmente, nos ayude también a corregir cualquier cosa que nosotros tengamos en nuestro interior. Que esta enseñanza también sea para beneficio y expansión de la luz. Te alabo y te bendigo, amada presencia de Dios. Yo soy, así sea y así es. Bien, voy a hacer un repaso general del video anterior. En cualquier momento voy a estar haciendo el recorte correspondiente a ese video, porque es un video de 1 hora y 50 minutos aproximadamente. Hablé muchísimo esta mañana. Voy a hacer un repaso generalizado. Estuvimos hablando nosotros del proyecto Proceso Gateway de la CIA, referente a situaciones, por ejemplo, que son bien conocidas, ¿verdad? Dentro del campo de la metafísica, como por ejemplo viajes astrales, telepatía, ¿sí? Se hicieron estos experimentos con personas. En la década de 1950 sucedió esto. Dice, en la década de 1950, el productor de radio Robert Monroe comenzó a investigar los efectos de ciertos patrones de sonido en la conciencia humana, y en 1975 registró patentes para la técnica de audio llamada Hemisync, sincronización hemisférica. ¿Qué buscaba este experimento? Buscaba sacar a las personas de su cuerpo, ¿me entienden? Sacar a las personas, viajes astrales, ¿me entienden? Entonces, cuando ustedes están diciendo por ahí no existen los viajes astrales, están mintiendo soberanamente. Y hay un estudio desclasificado de la CIA. Eso ustedes pueden bajar el estudio, está en inglés, pero yo les dije, yo les voy a leer en español, y durante la mañana leí todo lo que corresponde, ¿verdad?, a la parte de los métodos y cómo es que se aplicaba esto. Les voy a leer otra vez, voy a volver a hacer un repaso general. Bueno, fundamentos y métodos. ¿Cuáles eran los métodos que utilizaban? Hemisync utiliza batidas binaurales para sincronizar los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro, induciendo patrones cerebrales coherentes y estados alterados de conciencia. Estados alterados de conciencia. ¿Qué significa eso? Los estados alterados de conciencia, ¿qué vendrían a ser? Éxtasis, ¿verdad? Se conoce eso como éxtasis dentro de la Biblia. Por lo tanto, no me vuelvan ustedes a decir que no existen los estados alterados de conciencia, cuando la Biblia habla acerca de estados alterados de conciencia. Primeramente, la transfiguración que ustedes creen que pasó. Los apóstoles vieron una visión, tuvieron una visión clara acerca de los espíritus. Pudieron ver a 2 espíritus que estaban en la compañía de Jesús, Moisés y Elías. Estamos hablando nosotros de estados alterados de conciencia, gente. El profeta Daniel tenía estados alterados de conciencia. Por eso en muchas partes dice, vi una ciudad, vi a lo lejos una ciudad de color, ¿verdad?, de oro, o una ciudad de oro, como en el caso, por ejemplo, de Juan, ¿verdad?, el apóstol Juan, que tenía estados alterados de conciencia, es decir, éxtasis, caía en éxtasis. La misma cosa sucede con los diversos profetas. Todos los profetas básicamente utilizaban ese medio. Entonces, se le llama solamente bueno, estamos apelando, ¿verdad?, acá porque me pide apelación ya, ¿verdad? Le mandé una apelación a TikTok porque es absurda las restricciones que pone, ¿verdad? Bueno, las personas que están ya adentro, bueno, gracias a Dios, ¿verdad?, que están adentro. Bien, dice esto claramente. Estado alterado de conciencia. ¿Qué son los estados alterados de conciencia? Entrar en éxtasis.
Les comenté yo acerca, ¿verdad?, de este canal, ¿verdad?, acá en TikTok, ¿verdad? Salvos por Gracia o Suyos por Gracia se llama Suyos por Gracia se llama el canal de esta chica, Lady se llama. Y estuve ayer justamente yo discutiendo con ella, pero que ella me hizo, en el momento de que yo ingresé y emití mi humilde opinión, ¿qué sucedió? Ella me agarró y pues me silenció. ¿Por qué? Porque no le interesa a ella saber esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es algo científico, algo que está comprobado. Entonces no es algo que se remite ya a las vanas creencias nomás, gente. No. Estos son estudios que se realizaron en la época, vamos a decirle, en el año 1950 empezó este estudio y la CIA utilizó estos instrumentos como medio de espionaje. Para espiar qué es lo que estaban haciendo los rusos, para espiar qué estaban haciendo los chinos. Entonces se utilizaba esto para producir los viajes astrales. Entonces, ¿existen estados alterados de conciencia? Sí existe. ¿Se puede corroborar eso por medio del método científico? No se puede corroborar eso por medio del método científico porque no es algo verificable. ¿Me entienden? No es algo verificable. Sin embargo, se sabe perfectamente de que sí existe, ¿verdad? Porque hay instrumentos que pueden ocasionar eso, puede ocasionar experiencias personales. Y lamentablemente las experiencias personales, ¿verdad? No son, vamos a decirle, no son causales de estudio, vamos a decirle, porque es subjetivo, no es objetivo. Por ese motivo solamente no pasa vamos a decirle, por el sensor del método científico. ¿Entienden? Tiene que pasar por el método científico, de lo contrario es muy difícil de que eso se convierta en una ciencia propiamente. Entonces, acá me está diciendo apelación no aprobada, pero no me interesa. Igual voy a seguir hablando. Bien, dice acá, dice, Emisyn utiliza batidas binaurales para sincronizar los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro, induciendo patrones cerebrales coherentes y estados alterados de conciencia como meditación profunda, la meditación profunda, ¿verdad? Proyección astral y experiencias extracorporales. Conceptos básicos: se basa en ideas como el universo holográfico, la conciencia como campo energético y la posibilidad de que ésta interactúe con la realidad física, además de incorporar elementos de la física cuántica, neurociencia y teorías espirituales. Otras técnicas: también se mencionan métodos como biofeedback, meditación trascendental, hipnosis y yoga kundalini, como parte de las metodologías de alteración de la conciencia relacionadas. Objetivos: explorar la separación de la conciencia del cuerpo físico, es decir, separar el alma del cuerpo. Eso es lo que ellos querían hacer, que el alma, ¿verdad?, salga del cuerpo y que experimente un estado alterado de conciencia, es decir, que pueda viajar en el plano astral, que pueda ver cosas que están a miles de kilómetros, que pueda ver o adivinar también, ¿verdad? Adivinar cosas que están al otro lado de la pared. Este experimento también realizó Jacobo Greenberg, ¿verdad? Si se acordarán del científico desaparecido, el científico mexicano desaparecido. Bueno, él realizó todos esos estudios también, demostró también que eso es así. Entonces, gente, tenemos nosotros bastante apoyo teórico, cosa que no tiene el fanatismo religioso. La gente que se monta en su fanatismo religioso solamente se oponen a estas cosas por ignorancia, porque llamar a todas las cosas demonio y Satanás, eso me da a mí entender claramente de que esa persona no conoce realmente, tampoco ha estudiado absolutamente nada de estas cosas y mucho menos ha investigado. No es un investigador o una investigadora de temas paranormales. Entonces, contexto histórico: la Guerra Fría fue un factor clave que impulsó la investigación, ya que existían rumores de que la Unión Soviética estaba explorando fenómenos paranormales como telepatía, visión remota para aplicaciones militares e inteligencia. Esto motivó a los Estados Unidos a llevar a cabo sus propios estudios en esta área, entre los que se incluyó el proceso Gateway, desarrollado entre finales
de los años 70 y mediados de los 90, con el informe principal de 1983. Entonces, esto no es que yo estoy inventando nomás, ¿eh? No son cosas que yo estoy inventando. Esto ustedes pueden descargarlo en formato PDF. Son 29 páginas. Está eso en internet. Buscan ustedes ahí Proceso Gateway PDF y ahí les va a poner ahí la página de la CIA y pueden descargar. Libremente se puede descargar eso. Aspectos técnicos y teóricos adicionales. Estado de conciencia Focus. Se definieron varios niveles como Focus 10, mente despierta, cuerpo dormido, Focus 12, conciencia ampliada, Focus 15, estado sin tiempo, Focus 21 y superiores, niveles avanzados con reportes de contactos y viajes astrales. Resonancia Schumann. El informe menciona que al lograr que el cuerpo vibre cerca de los 7 Hz, frecuencia de la resonancia electromagnética terrestre, mediante respiración controlada y relajación, se podría sincronizar con el campo terrestre, ampliando la percepción y la energía cerebral. Influencia de otros investigadores, además de Robert Monroe. No es solamente Robert Monroe, nomás lo que el loco científico estaba haciendo estos experimentos con personas. Además de Robert Monroe e Itzhak Bentov, se citan a físicos como David Bohm y neurocientíficos como Carl Pribram, cuyas teorías sobre el universo holográfico y el funcionamiento de la mente son fundamentales para el marco conceptual del proyecto. Detalles del informe. El documento tiene 29 páginas, como le dije. Originalmente se dijo 28, pero una versión completa incluye una más, desclasificado en 2003 con partes censuradas, y la página 25 se hizo pública en el año 2021. Este informe fue redactado por Wayne McDonnell para el Comando de Inteligencia del Ejército estadounidense y se consideró en cierta medida un manual de uso del proceso. Bien. Y tenemos, les dije yo, las visiones de Garabandal. Les hablé acerca de las visiones de Garabandal, ¿verdad? De los santos. Si no conocen la historia de José Cupertino, ¿verdad? De Cupertino, van a encontrar ustedes que este santo tenía la capacidad de levitar. Levitaba, volaba. Es el santo volador de la Iglesia Católica. Gente, esto no es algo que yo estoy inventando nomás y es una patraña, qué sé yo, de la metafísica, una patraña nomás de la nueva era. No, gente, es algo que está científicamente demostrado. Ahora bien, no se puede llegar a una conclusión, vamos a decirle, bajo la física tradicional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no pasa por el método científico. Sin embargo, eso no significa que el fenómeno no exista. Quiero que me entiendan ese aspecto. Por eso es importante esto que estamos estudiando. Esto es un estudio. Ojo con eso. A mí no me interesa ni de qué religión son ustedes. Si ustedes son protestantes, si ustedes son católicos, no tienen nada que ver con eso. Sepan ustedes, es un estudio espiritual. Por eso le estoy dando yo base. Esta es la base fundamental. Se hicieron proyectos y hay evidencia de ello. Por lo tanto, nosotros no podemos ser más ignorantes. Eso es la época del oscurantismo, gente, de establecer todas las cosas como cosas del demonio. Eso es del oscurantismo ya de la Edad Media. Y es propio de las personas completamente ignorantes. No podemos quedarnos nosotros ya en la Edad Media. Siglo XXI, tenemos que informarnos. Infórmense, lean. Hay casos, por ejemplo, como el caso de Garabandal, ¿verdad? Vamos a hablar ahora de Garabandal. ¿Qué les parece? Y usted dice, ay, no, ¿qué va? Que van a haber manifestaciones de espíritus, que los espíritus no le hablan a las personas, que los espíritus no tienen medium, que los espíritus no pueden comunicarse con las personas. Tienen que saber ustedes que eso es una reverenda mentira. Una reverenda mentira. Acá tenemos un caso, por ejemplo, el caso de Garabandal dice así: se trata de apariciones atribuidas al Arcángel Miguel y a la Virgen María. Para que ustedes se den cuenta, se trata de apariciones atribuidas al Arcángel Miguel y a la Virgen María. Yo les comenté esto
a la mañana, yo también quería preguntarme, me preguntaba yo, ¿verdad? ¿Cómo es posible de que el arcángel Miguel le va a inclinar a esas chicas? Porque esas chicas se inclinan completamente. Vamos a decir, le tira la cabeza contra el suelo, hacia atrás. ¿Eh? Y la cabeza queda a la altura más o menos del talón. Le dobla. ¿Me entienden? Yo dije, bueno, cuando la primera vez que yo he visto esto es cosa del demonio, ¿verdad? Famoso, ¿verdad? Esa es la conciencia del ser humano, ¿verdad? Pero después, ¿verdad? Como yo tengo conocimiento de esto, ¿verdad? Pero espera un poco un rato, vos estás cayendo en la misma ignorancia que cae cualquier persona del vulgo por ahí, que no estudia absolutamente nada acerca de metafísica, ni de ocultismo, ni de esoterismo, ni nada de esas cosas. No puedo yo cometer eso. No puedo cometer ese error. Entonces, de repente, me vino en la mente, ¿verdad?, que hay una imagen muy particular dentro del concepto Rosacruz del cosmos. Si tienen ustedes la oportunidad de bajar, todo esto se puede bajar en PDF. Y si tienen ustedes capacidad de adquirirlo en físico, adquiéranlo en físico y pónganse a leer para salir de la ignorancia. Por lo contrario, van a cometer ese error. Es lo que comúnmente se comete, ¿verdad? De llamar todas las cosas demoníaca, demonio. Lo que pasa es que vos estás dentro de la oscuridad. No estás viendo la luz porque no tenés el conocimiento. Y eso pasó conmigo. Cometí yo ese error en ese momento de pensar, esto es algo verdaderamente algo del demonio, porque no puede ser que si es algo de Dios le doble de esa manera a estas chicas, a estas nenas prácticamente. Me puse yo a pensar y después investigué, leí, ¿verdad? Y me acuerdo que yo leí en alguna parte algo similar y ojeo yo el libro de concepto Rosacruz del Cosmos y encuentro yo ahí las dos gráficas. Una gráfica que hace referencia primeramente al estado de la persona cuando desencarna. El estado de la persona cuando desencarna es justamente así, ¿verdad? De esa misma forma, la cabeza va hacia el talón. Es una cosa extraordinaria. Y eso justamente es lo que se ve ahí en las visiones de Garabandal, ¿verdad? Eso es lo que sucede con Conchita González y las otras niñas que estaban con ella. ¿Por qué? Porque estaban en un estado alterado de conciencia. Eso es un estado alterado de conciencia. ¿Me comprenden? Entonces sí existe, gente. No vayan a decir estupideces. Esta lady está diciendo tonterías por ahí. ¿Por qué? Porque se monta en su etnocentrismo. El etnocentrismo es pensar de que mi creencia es superior a cualquier otra creencia. Y no es así, gente. Todos son estudios espirituales. Y yo tengo que aprender a discernir. Para no caerme también, ¿verdad?, en esa marisma, ¿verdad?, de cometer ese error de llamar a todas las cosas demonio y Satanás. Eso era en la época del oscurantismo, se hacía eso. ¿Por qué? Porque no se sabía. Y lo que sucedió con esta chica, que justamente sucedió esto, ¿verdad? Le dobló de esa forma. La cabeza se fue hacia atrás, va hacia atrás la cabeza, y las chicas cuando entraban en éxtasis caían completamente tumbadas en el suelo, de esa forma, de esa manera. Le doblaba completamente. Y hay un caso también muy, muy particular con la manifestación del arcángel Miguel. Yo siempre les digo yo a ustedes, los ángeles no son tiernas mascotas. Tengan mucho cuidado con los ángeles. Los ángeles son muy terribles, gente. El reino angélico no entiende lo que es el dolor del ser humano. No les interesa. Lo único que a ellos les interesa es que se ejecute la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está en el primer rayo. Y el primer rayo es el rayo de la fuerza. Por lo tanto, no les interesa si tienen que ellos aplicar la fuerza. Y si ustedes están, ¿verdad?, en la posición de recibir eso y de aguantar eso, no les importa tampoco. ¿Me entienden? Porque lo que se tiene que cumplir en esa situación o en ese momentum es la voluntad de Dios. Y ellos van a establecer la voluntad de Dios a como dé lugar. Si tienen que pasar sobre el libre albedrío, van a pasar sobre el libre albedrío. No va a haber ningún tipo de ponderación. Es muy diferente a un maestro de sabiduría. Ojo con eso. Bueno, entonces, ¿qué sucedió? Acá tenemos el caso de San Huberto, ¿verdad? Le hablé acerca del cráneo trepanado de San Huberto. ¿Qué hizo el arcángel Miguel?
San Auberto no obedeció lo que el arcángel le dijo. Acá me vas a hacer una abadía. Quiero acá una abadía. ¿Por qué? Porque es un enclave. Se le llama enclave. Es decir, es un centro de fuerza. Y antiguamente se utilizaba el lugar justamente del Gárgano. Esa región se utilizaba justamente para que para hacer sacrificio al dios del sol. ¿Me entienden? ¿Me están comprendiendo? Entonces es un lugar de mucha fuerza y de mucho poder. Por ese motivo es que el arcángel Miguel eligió ese lugar. ¿Y qué sucedió? Es Mont Saint-Michel, ¿verdad? Eso está en Francia, si no me equivoco. Si no me equivoco. Bueno, entonces esas son cosas que ustedes tienen que entender. Cuando el arcángel Miguel se manifiesta, eso es para, solamente le voy a decir una cosa, es para parar el mal. La función fundamental del arcángel Miguel es parar el mal, hacer que el mal retroceda. Tenemos el caso también de Santa Juana de Arco, ¿verdad? ¿Qué sucedió con Juana de Arco? ¿Cómo es el carácter del arcángel Miguel? Cuando un chela, un discípulo de un arcángel, como en el caso, por ejemplo, de Juana de Arco, vamos a decirle, toma contacto con un arcángel del primer rayo, adopta, esa persona inmediatamente adopta las características del ser que está, vamos a llamarle de esa forma, canalizando, entre comillas. No es canalización en realidad, es mediunidad. Entonces, ¿qué pasa? Le utiliza a esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona es clave dentro de ese momento. Está preparada para recibir la descarga. Si vos no estás preparado para recibir la descarga, no vas a tener ningún tipo de experiencia de este tipo. Y estamos hablando de una niña de 15 años. Cuando el arcángel Miguel se manifestó a Juana de Arco, ella tenía 15 años y le entregó la espada, ¿verdad? La famosa espada. Juntamente con Santa Catalina de Alejandría. Le entregó la espada. Y con esa espada, ¿y de dónde ustedes creen que viene la espada? ¿Dónde está la espada de Juana de Arco? ¿Saben qué sucedió? Eso se precipitó. Nosotros dentro de la metafísica entendemos perfectamente lo que sucedió ahí. Se precipitó esa arma, mejor dicho. Se precipitó en ese mismo momento. ¿Por qué? Porque era el momento de actuar. Y cuando es el momento de actuar, el arcángel Miguel no tiene ningún tipo de ponderación, va a entrar con todo. ¿Me entienden? Y es justamente lo que sucedió con la vida de Juana de Arco. Tenía 15 años y manejó todo un ejército. Ese es justamente el temple del arcángel Miguel. Cuando el arcángel Miguel entra en la actividad externa, toca el plano terrenal, empieza una actividad del primer rayo. Y el primer rayo es terrible, terrible. Entonces tenemos nosotros ese ejemplo. Y acá tenemos un ejemplo también. Año 1961 sucedió esto. La manifestación en Garabandal. Esto sucedió en España. Dice, el inicio es el año 1961. El 18 de junio del año 1961, las niñas vieron por primera vez al arcángel Miguel, quien más tarde anunció la llegada de la Virgen María. Mensajes. La Virgen transmitió mensajes llamando a la conversión, la penitencia y la visita frecuente al Santísimo Sacramento. Además de advertir sobre posibles castigos si no se cambiaba el rumbo del mundo. Esto era en 1961. Estamos hablando nosotros de un periodo posguerra mundial, ¿verdad? Entonces, antes de esto hay una dispensación, ¿verdad? Preguerra mundial. En el año 1930 aparece el maestro ascendido Saint Germain y le anuncia estas cosas a Guy Ballard. Entonces hay una jerarquía espiritual, mi querida gente. Esta chica, Lady, no quiere aceptar esto. Ella no quiere aceptar de que existen jerarquías espirituales y que estas jerarquías espirituales interactúan con nosotros. Interactúan con el ser humano continuamente. Y ellos continuamente están dentro de la actividad, dentro de la historia de la humanidad, y tienen la facultad de parar el mal. ¿Para qué? Para que este planeta no se destruya.
Porque de lo contrario, esto hace mucho ya hubiese desaparecido todo. Bien, uno de los milagros principales de Conchita, ¿verdad? En Garabandal, es justamente, ¿verdad?, la famosa hostia, ¿verdad? La hostia que se precipitó. Es una facultad que tienen todos los ángeles, todos los espíritus de precipitar. Es decir, se le llama esto dentro del espiritismo el famoso aporte. De repente aparece nomás algo, ¿verdad? En ese mismo momento aparece una cosa, ¿verdad?, que uno no sabe específicamente de dónde viene, ¿eh? No sabemos nosotros de dónde viene, pero viene de un plano superior. Entonces tenemos que entender nosotros eso. Viene de planos superiores o de planos inferiores también, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, del plano astral. Por eso sabemos que el plano astral existe. Por los estudios que hizo el Instituto Monroe, sabemos perfectamente de que el plano astral es real. Así que yo no estoy inventando cosas, gente. Yo por eso le estoy diciendo, yo me fundo en información, no en desinformación. Bien, esto es un repaso general de lo que estaba yo enseñando a la mañana. Ahora bien, vamos a pasar nosotros a nuestro tema de la tarde. El tema de la tarde consiste, ¿verdad? Y ustedes están teniendo ustedes al Sagrado Corazón de Jesús. Y tienen ustedes ahí, ¿qué cosa? La hostia consagrada. Y les dije yo que iba a tratar con ustedes, ¿verdad?, acerca de este tema, ¿verdad? Bien, vamos a entender una cosa, mi querida gente. Primeramente ustedes tienen que entender que nuestro Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y ustedes ya tienen bastante testimonios acerca de esto, ¿eh? Tiene el testimonio de San José de Cupertino, que flotaba, volaba, ¿eh? Tenemos el testimonio también de Santa Teresa de Jesús, que levitaba también, recibía revelaciones, recibía también estigmatizaciones. Ella fue también una de las estigmáticas. Si no sabes lo que son los estigmas, busca en internet, eso está ahí a la mano. Teresa Newman fue una de las estigmáticas más famosas, ¿eh?, del siglo XIX. Del siglo XIX, final del siglo XIX y principio del siglo XX. Entonces, gente, hay bastante pruebas acerca de estas cosas. Muchas pruebas. Entonces, esto no es algo inventado, no es algo de locos. Quiero que entiendan una cosa. Nuestro Dios, es un Dios espíritu. Es espíritu. Juan 4:24. No me voy a cansar de repetirles ese versículo. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso de espíritu y de verdad? De verdad tiene que ser tu adoración. No es porque vos estás tratando de probar, de comprobar, de que se te dé señales. Esta gente no iba por las señales, gente. Ni siquiera ellos esperaron esto. Entonces tienen que entender ustedes esto. No es que ustedes tienen que ir por las señales para que Dios les demuestre esto. Hay demasiados ejemplos. Ejemplos terribles. Y ustedes están haciéndose ustedes de los gallitos ciegos, ¿verdad? Yo me voy a hacer nomás del ciego. ¿Por qué? Porque a mí no me conviene y yo no quiero escuchar. Pero lo que pasa contigo es que después estás elevando vos cualquier tipo de desinformación a las redes sociales, ¿verdad? Tratando de embarullar la verdad. ¿En qué te constituye? Te constituye en un mentiroso. Levantas falso testimonio y después estás diciendo que estás bajo la gracia. Chistoso es. Yo le suelo decir eso. Muy chistoso es lo que hace Lady. Bien. Comulgar todos los días, ¿verdad? Ese es el tema principal. El sacerdote que estaba tratando este tema. Es el padre Javier Carralón. Bien, el primer comentario dice así: para mí sí, ¿verdad? Para mí sí, yo tengo sed y hambre del cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso voy a misa aunque llueva. Wow, es una estoica. Yo les suelo decir eso. Realmente eso es una estoica, porque mira, se va a la misa, ¿verdad? Aunque llueva, truene, dice, o esté enferma. ¿Será que realmente vos estás enfermo o enferma verdaderamente? ¿Estás en terapia intensiva? ¿O solamente vos tenés una gripe por ahí, verdad? Que después vos te vas y le pedís, ¿verdad?, al hospital que te dé 5 días de reposo para no ir a trabajar. Y después vos te estás yendo vos a la misa.
Te vas a la misa a comer hostia. Sos un come hostia nomás. No has integrado realmente la enseñanza espiritual que todo ese ritual implica. ¿Qué dice acá? Este es el comentario número 1. Dice, aunque truene, aunque llueva, aunque esté enferma, así voy y le pido a Dios, dice, que yo tenga más hambre y sed de Él. Más hambre y sed de Él, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta de Sanya? Yo soy Sanya. Dice así, ¿qué dice Sanya? Yo digo, entonces sos una fanática religiosa. Primeramente tenés que saber una cosa. Sos una fanática religiosa. No es que vos estás teniendo amor a Cristo. Tenemos que aprender a nosotros a diferenciar las dos cosas. No podemos, como suelen decir por ahí, no podemos confundir la magnesia con la gimnasia, ¿verdad? No se puede confundir las dos cosas. El amor a Dios te tiene que llevar a amar también a tu semejante. Si vos estás haciendo un oficio de vanagloria, que es justamente lo que está haciendo ella, un oficio de una profesión de jactancia y de vanagloria, utilizando la Eucaristía como una especie de estandarte. En ninguna parte, ni en la Biblia ni en ninguna parte te dijo que utilices la Eucaristía como un símbolo y un estandarte. ¿Para qué? Para atacar a tu prójimo. En ninguna parte dice eso. Entonces, eso es lo que hace justamente el fanatismo religioso. Le voy a leer lo que dice San Pablo referente al fanatismo. Esto está en Filipenses capítulo 2. No, Filipenses capítulo 3, versículo 7. Pero cuántas cosas, mejor dicho, capítulo 3, versículo, voy a leer desde el versículo 5. Dice así, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de los hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Tenemos varios datos acá. Varios datos que nos está tirando a nosotros San Pablo. Fariseo, era hebreo de hebreos, era hijo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, por eso el celo es muy, muy malo. ¿Por qué? Porque te lleva a perseguir a las demás personas. El celo es justamente el fanatismo religioso. Pensar de que vos sos muy observante de las leyes. Sos observante de las costumbres, de las tradiciones. En este caso, por ejemplo, de la Eucaristía, ella se está ufanando acá de que ella, aunque llueva, truene y relampaguee, se caiga el mundo, ella igual se va a la iglesia a recibir la Eucaristía, ¿verdad? Me parece una actitud bastante vanagloria, ¿verdad? Vanagloriosa, ¿verdad? ¿Y qué dice acá? Esto es celo. Eso se llama celo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. El fanatismo religioso que te lleva a perseguir a los demás. Eso es justamente lo que hace el fanatismo religioso. El fanatismo religioso es exclusivista. ¿Qué significa eso? En mi iglesia yo siento la presencia de Dios. Solamente en mi iglesia. Solamente yo tengo a Cristo. Vos no tenés a Cristo porque vos no te vas luego a la iglesia. ¿Y qué vos vas a conocerlo absolutamente luego? Nada, si vos nunca vos te vas a la iglesia. ¿Escucharon alguna vez ustedes ese palabrerío absurdo y barato de la gente repulsiva de la iglesia católica? Esa gente religiosa. ¿Sí o no? Pues bien, eso es fanatismo religioso, mi querida gente. Se llama fanatismo religioso y eso le constituye a esa persona en un perseguidor. Persigue a su prójimo. Se opone a su prójimo y por consiguiente se opone a la ley del amor al prójimo. No es que yo amo a mi prójimo. Esa es la excusa que ponen. Yo amo al prójimo, por eso yo le enseño la verdad. Y la Biblia me enseña a mí que la verdad es el amor, no es un concepto. No es un juicio o una opinión que vos estás teniendo referente a un objeto religioso o a un ritual, como el caso de la Eucaristía.
¿No están entendiendo? Por eso el Maestro Ascendido Saint Germain y también el mismo Jesucristo dice que nosotros no tenemos que ni levantar ningún tipo de opinión. Saint Germain es bastante terrible en ese aspecto, yo les puedo asegurar. Dice, no juzguéis, no critiquéis, no arguéis, dice, ¿verdad? No opinéis, no condenéis. Es terrible. El Maestro Jesús dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la vara con que medís, os será medido. ¿Qué significa eso? Con la misma ley que vos estás acusando a la otra persona, creyéndote vos justo y perfecto, esa misma ley se devuelve hacia vos y te condena, pensando de que vos sos perfecto y que vos sos justo. No es así. Porque todos nosotros tenemos dentro de nosotros pecados, y no solamente pecados, pecadotes. Tenemos malos pensamientos, por ese motivo no te podés sentir ni creerte perfecto en ese aspecto. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros defectos. Tenemos defectos de ira, tenemos defectos de deseos sexuales, tenemos defectos de pensamientos nocivos, tenemos defectos de pensamientos suicidas. ¿Sí o no? Y el simple hecho de pensar ya es pecado. De pensar mal es pecado. Tenemos 4 formas de pecar. ¿Cuáles son esas 4 formas de pecar? De palabra, pensamiento, obras y omisiones. ¿Sí o no? ¿Eso enseña la Iglesia Católica? Sí enseña. La metafísica también enseña. Entonces nosotros no estamos en contra de la Iglesia Católica. Ni la Iglesia Católica tampoco está en contra de la metafísica. Jamás. El Papa Francisco, justamente en una situación, ¿verdad?, bastante particular, ¿verdad? Vino una de las cuidadoras de la casa parroquial y le acusó a la cocinera, ¿verdad?, de que estaba ella yendo a clases de metafísica, y le acusó a ella directamente de que esas cosas son cosas del demonio. ¿Y saben cuál fue la respuesta del Papa Francisco? La respuesta del Papa Francisco le dijo: me va a disculpar usted, señora, porque nosotros, para ser sacerdote, y estamos hablando de un sacerdote jesuita, y me consta que ellos se queman, gente. Se queman verdaderamente las pestañas, se queman para poder estudiar. Ellos estudian verdaderamente teología. Y le dice él: nosotros, para poder ser sacerdote, tenemos que estudiar 12 años de metafísica. ¿Me entienden? Por ese motivo es que la metafísica nunca se va a oponer. Jamás yo jamás me he puesto nunca a la Iglesia Católica. Nunca. Sino todo lo contrario. Yo enseño correctamente la forma en que yo tengo que interpretar eso. Y la manera que ustedes están interpretando no es correcta. Y les voy a decir contexto y fuente y todo. ¿Me están comprendiendo? Entonces, primero tenemos que entender nosotros ese punto. Dice, entonces sos una fanática religiosa. Una fanática religiosa no es espiritual. Una persona espiritual verdaderamente ama a su prójimo y busca cumplir ¿qué cosa? La ley suprema del Creador, otorgada por el Maestro Jesús. ¿Cuál es esa ley suprema? Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Esa es la finalidad plena del cristianismo. Eso es cristianismo puro. Pero si a vos te da luego rabia luego tu prójimo, entonces ¿qué amor lo estás expresando? Estás expresando rabia. En todo momento estás expresando rabia, fastidio. ¿Me entienden? Y eso es justamente lo que hace esto. ¿Por qué? Porque ustedes no están interpretando en sentido espiritual, y yo tengo que interpretar todo ese desarrollo, porque es un desarrollo extraordinario, gente. Ustedes no saben las cosas ahí, ¿verdad?, que sucede. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen el conocimiento de todas esas cosas que está ahí. Pero una persona que conoce verdaderamente, primeramente está en guardia. Tienes que estar en guardia y vigilante, porque te va a acosar. Te acosa. Viene en ese mismo momento el pensamiento de crítica y de juicio, de lanzarle crítica con el pensamiento. Ya fuiste. ¿Tuviste malos pensamientos? Lamentablemente ya no podés más tomar la hostia. Entonces, sos una persona fanática, le dije. Fanática religiosa. No, dije yo.
No una practicante, no es una practicante. Una persona que hace estas cosas no es un practicante. Eso solo demuestra qué cosa, orgullo, orgullo. El comentario de esta persona es orgulloso, orgullosa, muy orgullosa de su religión. El orgullo es uno de los pecados capitales. Ahí tiene usted el orgullo gay. ¿Qué es eso? Yo no estoy en contra de la homosexualidad, ni del lesbianismo, ni de la transexualidad, ni de la bisexualidad, ni nada de esas cosas. Pero sí estoy en contra de un pecado muy grave. ¿Cuál es el pecado grave que ellos manifiestan? Orgullo. Y es uno de los 7 pecados capitales. ¿Entienden? Entonces, el orgullo es uno de los pecados capitales. Ya pecaste contra el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Entonces, ¿qué está recibiendo ella? Ella piensa que por su creencia, ella está siendo justificada. Porque ella está diciendo de que la hostia es el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero no se está dando cuenta del pecado que está cometiendo. Es un terrible pecado, un pecado de orgullo, soberbia. Entonces, ¿cómo podés decir que vos podés ir a tomar eso ahí? Hacete un examen de conciencia primero, gente. No se hacen ese tipo de examen de conciencia ustedes antes de ir ahí. Ese es el motivo principal por el cual ustedes caen redonditos en las fauces del diablo. Es la manera como manipula. El orgullo es lo peor, es uno de los pecados que él cometió justamente. ¿Para qué? Para tirarle a la gente, para estirarle a la gente, estirar a todo el conglomerado angélico. ¿Para qué? Para que le sigan a él. El orgullo. Comentario número 2. Cristo vive. Solo el que en él cree, atiendan bien lo que dice. Solo el que en él cree y se alimenta de su cuerpo y sangre tiene vida eterna. Mira, solamente el que come la hostia tiene vida eterna. Bendiciones. ¿Cómo se llama esto? Se llama egoísmo. Egoísmo. Entonces, esto es otro pecado. No podés ser egoísta. Si vos estás comiendo el cuerpo y la sangre, ¿acaso ustedes no van a entender luego lo que dice la Biblia referente a todas esas cosas? Nosotros somos un cuerpo y cada uno de nosotros somos miembros en particular los unos de los otros. Si vos estás recibiendo supuestamente a Cristo en tu boca y en tu corazón, vos no estás recibiendo para vos nomás, gente. Cuando se hace ese tipo de aspiración, primeramente cuando vos te acercas tenés que decir eso: Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amado Hijo Jesucristo en expiación de mis pecados y por los pecados del mundo entero. Vos estás haciendo ese acto de contrición ahí, de ofrecimiento. ¿Eso quién enseña? Santa Faustina. ¿Se dan cuenta ustedes cómo ustedes están en contra de todo lo que enseña la Iglesia Católica? No siguen ustedes los principios espirituales. No están ustedes dentro del espíritu. Sencillo es. Y le dije yo: Sanya, ¿qué dice Sanya? ¿Y tú crees en él? ¿Y tú crees en él? Yo me pregunto, ¿realmente ustedes están creyendo en él? Yo te puedo demostrar que eso es mentira. Yo les voy a demostrar que eso es mentira. Tú no crees en él porque de lo contrario levantarías muertos en los hospitales. Y todos ya hubiéramos sido libres del pecado. Pero eso no es así. O sí, o todos ustedes son libres ya del pecado. Nosotros somos libres del pecado. Así ustedes se creen justos y se creen perfectos. ¿Sí o no? Pero ahí me demuestra justamente que ustedes siguen teniendo orgullo. Entonces, ¿cómo puede ser que ustedes se liberaron ustedes del pecado? ¿Me entienden? No hay liberación del pecado ahí. ¿Por qué? Porque no hay primeramente reconocimiento de las culpas. Ustedes no reconocen su culpa, ustedes no reconocen su pecado y ustedes quieren permanecer ustedes dentro de la gracia. Y no es que la misericordia de Dios nomás venga y les envuelva a ustedes y se terminó. No, gente, no funciona de esa manera. La gracia es una práctica. Por eso dice la bienaventuranza: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Son los hacedores de la misericordia los que alcanzan la misericordia de Dios. No aquellos que dicen estar bajo la gracia y que igualmente, aunque ellos pequen, igualmente Dios les va a perdonar
Y no es así, gente. Si ustedes no están siendo misericordiosos, eso se tiene que demostrar en la conducta, en la vivencia y en las acciones de cada uno de ustedes. Se tiene que transformar en frutos de justicia. Esos frutos de justicia le tienen que llevar a usted a ¿qué? A la conmiseración, a la paciencia, a la tolerancia, al amor divino, a la humildad, a la mansedumbre. ¿Será que estamos nosotros desarrollando esas virtudes dentro de nosotros? La templanza, la justicia, la honestidad, la bondad, la paciencia. ¿Será que somos todos seres pacientes? Les pregunto a ustedes, para que se den cuenta, es una gran mentira esto. De decir ustedes que ustedes reciben a Cristo por fe, sin embargo ustedes no son practicantes de la fe. Entonces, ¿en qué momento ustedes dicen que le reciben? Yo no entiendo eso. Tú no, le puse yo, tú no crees en Él, porque de lo contrario levantarías muertos de los hospitales y todos ya hubiéramos sido libres del pecado, pero no es así. Sigue habiendo maldad en el mundo. Y en tu comentario, le pongo yo así, ¿verdad? Le pongo entre paréntesis, ¿verdad? Sigue habiendo maldad en el mundo y en tu comentario se derrama esa misma maldad, esa misma vanidad, esa misma jactancia. Y la vanidad, la jactancia, la maldad son pecados. Ya cometiste un pecado contra el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Entonces, no funciona de la manera en que están malentendiendo ustedes. Jesús no es una creencia hueca y muerta en sí misma. Bueno, ahora les voy a leer yo lo que dice Santo Tomás de Aquino de referente a eso. Por eso yo tengo fundamento, yo tengo el por qué yo les digo eso. Eso es muy diferente de hablar de balde. Yo no estoy hablando de balde. Y vamos a ir nosotros a la Suma Teología, tomo 3, cuestión 1, artículo 3. Ahí le dije. Ahí van a ustedes a encontrar eso. Descarguen ustedes la Suma Teología Santo Tomás de Aquino, tomo 3, y lean lo que dice ahí. Cuestión 1, artículo 3. Respuesta a las objeciones. Ítem 4. Encima le pongo yo. Ítem 4. Ahí van a encontrar. La fe del creyente no se refiere a determinadas especies de pan eucarístico. ¿Comprenden? Tu fe no tiene que estar ahí metido dentro de la hostia. No es así, no funciona de esa forma. Si tu fe se sustenta en la hostia, en la copa y en el cáliz, ahí que se está haciendo de ese tipo de consagración, entonces no entendiste verdaderamente nada. Realmente no has comprendido de que el Espíritu de Dios mora dentro de vos y es que ese acto está dentro de vos. Se está desarrollando en tu interior, dentro de vos. Es un aspecto interior, íntimo. ¿Me entienden? Entonces, la fe del creyente no se refiere a determinada especie de pan eucarístico, sino a la verdad general, se tienen que remitir ustedes a la verdad general. Eso le tiene que llevar a usted a trascender el aspecto físico e ir hacia el aspecto metafísico. ¿Me están entendiendo lo que les digo? Buscar el espíritu, el significado espiritual de ese rito. Y hay un significado espiritual extraordinario. Si ustedes entienden eso, van a llevar a ustedes la hostia toda su vida dentro de su corazón, como hicieron muchísimos santos. San Tarcisio, por ejemplo, hizo eso. Se fue él por ahí, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Le agarraron, le prendieron, le pegaron, le mataron a él, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Él guardó la hostia dentro de sí mismo. Y es justamente lo que nosotros tenemos que aprender. No es el pan eucarístico lo que es importante. Es el significado y la base espiritual de lo que está simbolizando ese acto. Eso es lo que me enseña mi Santo Tomás de Aquino. La fe del creyente no se refiere a determinadas especies de pan eucarístico, sino a la verdad general de que el cuerpo de Cristo está en las especies de pan sensible consagrado. Es la misma cosa que yo les dije a ustedes. Ustedes dicen así. ¿Saben cómo dicen los católicos? Ustedes dicen, ¿verdad? Y no se están dando cuenta ustedes. Ustedes dicen, yo soy el pan.
Es decir, que ustedes ponen mayor énfasis y atención en la palabra pan. Pero ustedes no se están dando cuenta de que Él se está refiriendo a sí mismo como el pan. No se está refiriendo a ninguna Eucaristía ni a ningún pan transustanciado. No se refiere a eso. ¿Me entienden? Entonces yo tengo que entender eso en sentido espiritual. Ustedes están dando mayor atención al objeto directo. Y el objeto directo no es el sujeto. ¿Me están entendiendo? El sujeto es lo que ustedes tienen que seguir. Ustedes están yendo hacia el predicado. La derivada, les suelo decir. Esa es la derivada nomás. Ustedes no están yendo hacia el centro. Entonces, Jesús es el pan. No al revés. No el pan es Jesús. ¿Me están entendiendo? Eso es lo que pasa con ustedes los católicos. Mis hermanos católicos hacen ese tipo de juicio. No, el pan eucarístico, ese es Jesús. No, mentira. Mentira del diablo. Si vos estás pensando de que el pan eucarístico es Jesús, entonces perdiste completamente el rumbo. Perdiste completamente el norte. Porque la Biblia no enseña eso. Y Jesús no enseña eso. Eso es un pan consagrado. Sí es un pan consagrado. Pero yo tengo que ver a través de todo ese velo, yo tengo que entender perfectamente en qué consiste toda esa práctica. Tengo que entender perfectamente de que ese pan soy yo y que ese Cristo mora dentro de mí. Y así como ese pan se parte, yo también tengo que aprender a partirme a mí mismo. Y ustedes no hacen eso. ¿Por qué? Porque no quieren ustedes sufrir. Ustedes quieren el placer. Ustedes quieren el hedonismo. Que se le alabe. Que se le reconozca. Y la vida del cristiano no es así, gente. Por eso yo siempre les suelo decir, ustedes están viviendo una vida cristiana de fantasmas. Fantasma. Quimera. Y en ese sentido sí le doy realmente la razón a la Biblia satánica. Realmente están viviendo ustedes una quimera espiritual. Y no es realmente algo verdadero. No es algo verdadero, no es algo visible y tangible que ustedes están viviendo ustedes mismos. Que realmente ustedes son el mismo reflejo de eso. No son ustedes el mismo reflejo de eso. Todo lo contrario, cada día son más malos uno con otro. Y no solamente eso, están utilizando ese acto sagrado. ¿Cómo se llama eso? Yo utilizar una cosa así sagrada para sustentar, ¿qué cosa? Para sustentar yo ¿qué cosa eso es? ¿Cómo se llama eso? Un prejuicio, ¿verdad? Sustentar mi prejuicio a raíz de ese acto. ¿Cómo se llama eso? Se llama eso religiosidad, no es religión eso. ¿Y cómo se llama cuando algo sagrado se corrompe? Cuando yo corrompo una cosa sagrada. Se llama profanación. Eso es lo que ustedes están haciendo. ¿Me entienden? Cuando ustedes están haciendo ahí, yo viva católico, yo me voy a la iglesia todos los domingos y yo como la hostia, así como esta gente me agarró y me puso ahí. Que yo me voy a la misa, llueva, truene, haya terremoto, se abra la tierra, se destruya todo. Yo igual me voy yo a la misa. No sean mentirosos, porque la etapa del COVID le demostró a ustedes que ustedes realmente mienten. Entonces tenemos que llevar nosotros esa práctica de vida integrada dentro de nuestra propia conducta. Tenemos que verdaderamente entender de que ese yo soy, cuando Jesús dice yo soy el pan, tengo que entender verdaderamente que ese pan está dentro de mí. Y no solamente dice eso, dice que es la vida del mundo. Es tu vida. Es tu vida. Tenés que vos centrar tu atención en la vida. En esa vida que se está manifestando en vos. Ese es el pan de Dios que descendió verdaderamente del cielo. Nosotros hemos descendido del plano espiritual al plano terrenal para tener una manifestación física momentánea. Esta existencia que nosotros estamos teniendo es temporal. Hay una existencia eterna. Inmarcesible.
que tenemos que nosotros obedecer, ¿verdad? Porque esa es la verdadera obediencia. Obedecer a la naturaleza divina. Tenemos que aprender a obedecer a la naturaleza divina. Pero si ustedes están teniendo una práctica material y un entendimiento material, entonces no van a poder ustedes acceder a la espiritualidad ni al significado espiritual de ese rito. Y están cometiendo ustedes son los verdaderamente herejes. Ustedes son los herejes. ¿Me están entendiendo? Están cometiendo un pecado y ese pecado se llama idolatría. Atribuirle caracteres divinos a una cosa material ahí. No importa que esté transustanciado. No importa que esté transustanciado, porque ustedes tienen que ver al causal de la transustanciación. Y ustedes no están viendo al causal, a la causa de la transustanciación. ¿Me están entendiendo? Le dan mayor valor al rito por encima del Espíritu de Dios que tiene el poder de hacer esa obra. Entonces, ¿en qué eso no constituye? Por eso es que ustedes tienen que entender este punto, este aspecto. Si ustedes no entienden este aspecto, lamentablemente van a seguir cometiendo el mismo error de siempre. Santo Tomás Aquino, les voy a repetir lo que dice. La fe del creyente no se refiere a determinadas especies de pan eucarístico. Tu fe no tiene que estar en la hostia. Yo creo en la hostia, dicen. Yo creo en la transustanciación. No, tu fe no tiene que estar en la transustanciación. No tiene que estar dentro del proceso. Tu fe tiene que estar en el causal de aquello que se está produciendo ahí. Tu fe se tiene que sustentar en el espíritu, no en el rito. Y ustedes ponen su fe en el rito, no ponen su fe en el espíritu que tiene la capacidad de causar ese efecto. ¿Me están comprendiendo? Entonces, ¿dónde nos quedamos nosotros? ¿Participa o no participa del entendimiento de ustedes con el Espíritu Santo ahí en ese acto? No participa. Porque ustedes no están ahí sentados en el Espíritu. Su mente solamente está ahí en el sacerdote. Y ustedes no están viendo a Jesucristo ahí, ¿verdad? ¿Sí o no? No ven ustedes. Ustedes tienen esa idea solamente como una idea intelectual nomás. Pero dentro de la pragmática, dentro de la práctica, no. Entonces, la fe del creyente no se refiere a determinadas especies de pan eucarístico, sino a la verdad general de que el cuerpo de Cristo está en las especias de pan sensible. Vuelvo a repetir, la fe del creyente no se refiere a determinadas especies de pan eucarístico, sino a la verdad general de que el cuerpo de Cristo está en las especies de pan sensible. El cuerpo de Cristo no está en la idea de que ustedes tienen de que el pan eucarístico es Jesús. Es al revés. Ustedes tienen que entender ¿qué cosa? Que el cuerpo de Cristo está en las especies del pan sensible. ¿Me comprenden? Esa es justamente la base fundamental de la enseñanza cristiana católica, ¿verdad? Entonces no están llegando ustedes a este punto. Son todavía materialistas. Correctamente consagrados, dice. Encima dice, correctamente consagrados. ¿Qué significa eso? A la Bartola no funciona absolutamente nada. Rápido, nomás. Acá rápido, porque el sacerdote tiene que ir a otra misa. Rápido. El sacerdote que actúa de esa manera no es sacerdote. Vos tenés que estar ahí. Tu atención, tu mente, tu corazón, todo tiene que estar ahí. En ese mismo momento. Y no, yo no veo ese tipo de práctica dentro del catolicismo. De ahí que, en el caso de que el pan no haya sido correctamente consagrado, no por eso incurre la fe en falsedad. ¿Me entienden? Por ese motivo, eso es un blindaje que nosotros tenemos si nosotros nos sustentamos en la fe. Si vos te sustentas en la fe, ¿verdad? De que más allá de todo ese rito está Jesucristo, verdaderamente, y que tu mente tiene que estar presta en Jesús, no en el rito. Entonces realmente vas a entender verdaderamente en qué consiste eso. Y no vas a discriminar a tu hermano protestante porque no come.
Y San Pablo me enseña a mí eso. No juzguen ustedes a los que no comen o a los que comen. Porque el que come, para el Señor come. Y el que no come, para el Señor no come. ¿Comprendieron? ¿Cuándo van a entender eso? ¿Cuándo será? Y en ese mismo momento ustedes van a romper esa estructura del demonio, del diablo, de la discriminación que ustedes tienen. Entiendan estas cosas. Esto es clave dentro de la espiritualidad. Por eso yo enseño esto. Esto es verdaderamente lo que deberían enseñar los sacerdotes y no enseñan. ¿Por qué no enseñan? Porque les quieren mantener a ustedes continuamente en esa discriminación absurda. No tiene sentido, les lleva al odio, al repudio, al rechazo. Comentario número 3. Lee Juan 6, como si fuese que yo no conozco Juan 6, Me acuerdo justamente de mi vecina, me dijo, lee Juan 6. Y realmente vos no entendiste lo que dice Juan 6 al final, ¿verdad? ¿Será que realmente ustedes entendieron? ¿Leyeron todo ustedes ahí? Yo soy el pan vivo que descendió de los cielos. Les voy a volver a leer. Ahí no, ustedes se quedaron. Y ustedes hacen una referencia, un atributivo se llama eso. Le atribuyen el texto bíblico ¿a qué? Le atribuyen el texto bíblico a un rito católico. No puede ser eso, gente. En ninguna parte dice eso que ustedes hagan. Eso se llama, como yo les dije, ¿cómo se llama eso? Profanación. Al final de este capítulo, dice una cosa extraordinaria, dice Jesús. Dice, en el capítulo 60, en el versículo 60 dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Justamente la metafísica es justamente eso. La metafísica es justamente eso, es dura. No podés vos asimilarla, tenés que únicamente vos agarrar y mascarla. ¿Por qué? Porque te lleva eso a la meditación. Tenés que meditar. Jesús es justamente eso es lo que le está tratando de hacer en ese capítulo a cada uno de nosotros y a todos sus discípulos. Intentó hacer eso, que mediten, que reflexionen. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viniera el Hijo del Hombre, dice, si vieres al Hijo del Hombre, mejor dicho, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. ¿Se están dando cuenta? Cuando usted dice, este es mi cuerpo y la sangre, mi carne, verdadera comida, y mi sangre, verdadera bebida. Así ustedes dicen, ¿verdad? ¿Sí o no? Y acá no se están dando cuenta, ustedes acá mismo le está tirando toda esa interpretación que ustedes están teniendo. Dice acá claramente, miren lo que dice en el versículo 63, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu ya mora dentro de vos. Está produciendo dentro de vos la vida. Entonces, ¿a qué se está refiriendo él con el pan? No se está refiriendo a un pan eucarístico transustanciado ni nada de esas cosas. Se está refiriendo a vos. Vos sos. La vida se está manifestando dentro de vos. El hecho de existir es la prueba tangible y visible de la existencia y del poder de Dios dentro de vos. Si Dios no otorga el fiat para que vos existas, el permiso, la licencia, o como quieran ustedes llamarle, ustedes no van a levantar ningún tipo de dedo. Ningún dedo van a levantar. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Me están entendiendo lo que quiere decir? No es un pan en concreto. No es un pan objetivo, es un pan subjetivo. ¿Entienden? Entonces, es un pan espiritual. Ese pan espiritual yo tengo que tomarlo espiritualmente. No se toma eso dentro de una misa. La misa solamente me lleva a mí me lleva a trasladar justamente mi mente. Y eso es justamente que no logra la misa, lamentablemente. ¿Por qué? Porque ustedes están entendiendo mal.
Se necesita realmente que ustedes entiendan desde el trasfondo espiritual. Hay un trasfondo espiritual ahí. Entonces tenemos que entender esto. Son espíritu y son vida. Por ese motivo ustedes no pueden decir que esto está relacionado con un pan físico. No se refiere a un pan físico, es un pan espiritual. Por lo tanto, todo lo que es espíritu, ¿cuáles son las condiciones del espíritu? Yo ya les enseñé eso. ¿Cuáles son las condiciones básicas del espíritu? Número 1, inmaterialidad. No es una materia, no es materia física. Es invisible, es imponderable. ¿Qué significa eso? No puede ser medido. Yo no puedo medir con un microscopio cuánto espíritu tiene, qué sé yo, tiene acá. Vamos a mirar un poco a alguien acá, le vamos a elegir un poco a alguien. José. No puedo yo saber cuánto espíritu, la cantidad de espíritu que tiene José. No puedo saber yo eso. ¿O sí? ¿Puedo saber? No, no se puede saber. ¿Se puede ver el espíritu? Tampoco se puede ver el espíritu. Por lo tanto, todas las cosas visibles no forman parte entonces dentro de ese grupo, ¿verdad? ¿Sí o no? Sin embargo, el amor yo no puedo ver, sin embargo veo las manifestaciones del amor divino. La vida no puedo ver, pero veo las manifestaciones de la vida. ¿Me están entendiendo? ¿Comprenden? Entonces, por ese motivo es que se está refiriendo a una condición espiritual. No es un pan que vos vas a ir, vas a comer en una misa. Vos tenés que desarrollar eso. Tenés que amasar esa masa. Esa masa tiene que estar dentro de vos. Y vos tenés que ser una masa flexible. A eso es lo que se está refiriendo el pan sin levadura. El pan sin levadura es justamente un pan flexible. No necesita de ningún tipo de agregado. No necesita ningún tipo de agregado. La levadura es un agregado. ¿Me están entendiendo? Un plus extra, me dijo un compañero, es compañero de colegio. Es que el Espíritu Santo es un plus extra plus, ¿verdad? Y la misma cosa ustedes, ¿verdad? La hostia es un pedacito, un cachito, me dice una parte, un cachito de la vida eterna, de lo que vos vas a recibir. Mentira, gente. En ninguna parte dice eso la Biblia. Déjense de tontería, de basofia. Vean ustedes qué tipo de concepto y qué tipo de pensamiento están forjando ustedes dentro de su mente. Terribles. Son anti-espiritualistas, anticristos. Esos son los famosos anticristos que se van a manifestar. Son ustedes, gente. No esperen que un anticristo allá que tiene grabado ahí en la frente el 666. Fantasía es eso. Ustedes son ese anticristo. Cuando ustedes se oponen al ser íntimo y a las condiciones espirituales, todo lo que se opone a Dios, dice la Biblia, que se levanta y se opone a todo lo que se refiere a Dios. ¿Y qué es Dios? Espíritu. Todas las cosas espirituales. Se opone a todas las cosas espirituales. Por lo tanto, todo aquel que solamente se ciñe de sus 5 sentidos, es natural que aplique el egoísmo. Es natural que aplique la maldad. Es natural que aplique la soberbia. ¿Por qué? Porque está cegado. Es un anticristo. No tiene luz. ¿Están entendiendo lo que les digo? Son ustedes. Entonces, esto es muy importante que entendamos. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La carne para nada aprovecha. Entonces, si yo comparo lo que está acá, ese es el significado que él está dándole a ellos. Dice acá una cosa muy importante. Dice, una cosa muy importante. Hay una cosa también muy importante, clave acá. Dice así: no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. ¿Quién es tu maestro? Dios tiene que ser tu maestro. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios tiene que ser tu maestro. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí, viene a la presencia yo soy. El mí es eso justamente. Es el ser íntimo. El que cree en mí,
tiene vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna? En creer en la presencia de Dios yo soy, en ese Jesús que mora dentro de cada uno de ustedes. La vida eterna ya la tienen dentro de ustedes, pero ustedes no creen en ello. Entonces, por lo tanto, ¿están bajo qué cosa? Bajo condenación. Y por lo tanto, como están bajo condenación, es natural que ustedes condenen. Así es como funciona esto. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen conciencia realmente de lo que ustedes están teniendo dentro de ustedes. Esa gracia que están teniendo dentro de ustedes. No son conscientes en qué consiste. Así nomás sucede. Eso es nomás lo que pasa. Y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No es que viene a la hostia, no es que viene a la iglesia, no es que viene, no, viene a mí, dice. San Pablo me enseña dónde está ese pan eucarístico. Ese pan eucarístico tiene que estar dentro de vos. Vos tenés que ser ese pan que se parte por los demás. Vos sos el que tenés que romper esa estructura, romper el egoísmo que hay dentro de vos y abrirte a los demás, ser un servidor, tener conmiseración, como me pasó hoy justamente, ¿verdad? A mí me pasó eso. Y con toda la rabia del mundo, me dio mucha rabia. ¿Por qué? Porque primeramente iba a cometerse, podía haberse cometido una desgracia. Y sale y dice, no, esta parte nomás lo que se abre, acá nomás lo que se abre, no es que se abre nomás acá. Ni siquiera él se da cuenta de lo que yo tuve que hacer para que eso se quede ahí fijo. ¿Me entienden? Y después está diciendo estupideces. Y yo suelo decir, realmente se le tiene que caer encima las cosas a ustedes para que ustedes realmente entiendan y dejen ustedes esa pavonería. El paraguayo es famoso en eso. Se pavonea demasiado. Es el orgullo del paraguayo, el orgullo sumido. Y ese orgullo es justamente lo que le aplasta en la ignorancia, porque no acepta su ignorancia ni sus limitaciones tampoco. Y eso es terrible, gente. Muy graves. Y después ustedes están diciendo, ay, yo tengo mucha humildad. No, no tenés humildad. No estás entendiendo realmente en qué consiste toda esta cosa, ni estás entendiendo el procedimiento muchas veces del por qué sucede tal o cual cosa y por qué se está haciendo tal o cual cosa. Sino que vos tunantemente, vos decís, yo igual atropellata, ajata, ayapota. Así dicen, ayapota, apriboita. Voy a atropellar, voy a hacer igual. ¿Saben cómo se llama eso? Necedad y terquedad. Y después a mí me agarró de repente, esa misma terquedad de repente me agarró. ¿Por qué? Porque ahí estaba el demonio. Y dije yo, no puedo hacer esto porque se trata de un viejo. Primeramente es un viejo. Bueno, y lo que yo decía, ojalá realmente de que eso no caiga sobre su cabeza, porque eso iba a caer sobre su cabeza. Si es que yo no atajaba, si no se atajaba ahí. Es completamente irresponsable, totalmente irresponsable esta persona. No voy a decir el nombre, pero estoy comentando yo la situación. Y eso es justamente lo que sucede con cada uno de ustedes. No, yo igual voy a creer, yo igual creo, yo la hostia es igual. Pero después van a tener ustedes las consecuencias de esto. No van a poder ustedes ingresar en el reino de Dios. Nadie puede ingresar en el reino de Dios si no tiene santidad. Por ese motivo que vos tenés que preguntarte miles de veces, ¿será que yo estoy siendo orgulloso? ¿Será que hay una parte de mí que estoy yo siendo soberbio? ¿Hay algo dentro de mí que me está impidiendo? ¿Será que estoy practicando también la misma terquedad que esta persona? ¿Será que estoy haciendo lo mismo? Tienen que ustedes hacerse ese examen de conciencia. No hacen ese examen de conciencia y después se van a ir en la iglesia a comer ese pan eucarístico consagrado. Chistoso. Basofia es lo que hacen. Continúa diciendo el Maestro Jesús, no que alguno haya visto al Padre. Eso es bien claro, te dice ahí, donde dice que es una cosa visible. Te dice claramente ahí, no que alguien le haya visto al Padre. Vos no le viste a Dios. ¿O acaso ustedes le vieron a Dios? No le vieron a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Por eso es que está hablando él de una realidad espiritual. No es un pan físico. ¿Qué más dice? Sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, el pan de vida. ¿Qué es el pan de vida? Es el pan justamente que te da vida, es tu vida. Está dentro de vos. ¿Me están comprendiendo lo que les digo?
es el causal, es la causante de la existencia, es el causal de la vida. El pan representa el sustento, es tu sustento, el sustento de tu existencia. Sin él vos no existís. ¿Me comprenden? Yo no sé más cómo les voy a yo a decir esto. Y esto está acorde a lo que dicen los santos. Sí, ya le acabo de leer, está acorde a lo que dice Santo Tomás de Aquino. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el pan en el desierto y murieron. ¿Cuántos sacerdotes de la Iglesia Católica no han consagrado el pan eucarístico y murieron? Porque no son una especie de inmortales. ¿Qué pasó del Papa Francisco? Porque el Papa Francisco, él, ¿cuántas misas ofició durante toda su vida? No hay ningún número, ¿verdad? Entonces, ¿esas misas le otorgó a él la vida eterna? No. ¿Por qué? Porque esa persona no está ahí viviendo, vivito y coleando. No está manifestando inmortalidad. ¿O tiene inmortalidad? No tiene inmortalidad. Es una persona que pereció, murió. La misma cosa sucedió con Juan Pablo II, murió. ¿Qué pasó de Santa Teresa de Calcuta? Murió. ¿Me entienden? Sin embargo, ¿qué te está diciendo acá? Acá te pone claramente esto. Vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron. Te está hablando de una vida física. Es decir, que es algo físico que se va a manifestar en vos. Es decir, que la vida se tiene que manifestar en vos. Si vos realmente estás en esa comunión espiritual, con esa vida, con ese sustento, con ese poder, entonces realmente la vida de Dios se va a manifestar a través de vos. Se tiene que manifestar a través de vos. ¿Comprenden? Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Vos no te vas a morir. ¿Por qué morís entonces? ¿Por qué morís? ¿Por qué la gente muere? ¿Por qué católicos, buenos católicos que siempre se han ido a la iglesia, han comido hostia, come hostia? Yo tengo acá una vecina que es ultra católica, era ultra católica y ella murió. Y no solamente eso, era el estilo de Doña Carlota, ¿verdad? Que cuenta Ricardo Arjona en su música, que le ponchó a todos los jóvenes 100.000 pelotas. Y es cierto, personas que se dicen católicas son más malvadas que no sé qué, que se dicen que se van a la iglesia. Y ahora van a darse cuenta, toda esa gente se va a aparecer en la iglesia en Cuaresma, para la bendición de Palma. Esa gente todita ahí van a manifestarse ahí, ¿verdad? Entonces por eso yo les digo a ustedes, estar dentro de la iglesia es vivir en combate y vivir en guardia, porque te ataca, en todo sentido te ataca. Entonces, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Se está refiriendo a su persona, no se está refiriendo a ningún pan eucarístico. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Clarito, ¿verdad? Ahí utilizó una palabra, carne. El pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y acá que les dice a los discípulos, le da ahí la respuesta a todo eso, le da ahí la solución a esa parábola, porque es una parábola en realidad. Es una alegoría. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. ¿Y por qué entonces él dice que la carne que yo les daré a ustedes, dice, el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo? ¿Por qué dice que es su carne? ¿Por qué dice que es su carne? Y acá te dice claramente que no. Él le dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. ¿Están entendiendo? Entonces lo que a él se está refiriendo verdaderamente es a una vida espiritual. Y esa vida espiritual es lo que verdaderamente otorga ese estado de inmortalidad. Pero para poder lograr ese estado de inmortalidad, como dice Sor Faustina, Santa Faustina, ¿verdad? Divinízame para que mis obras te sean agradables. Se está refiriendo justamente a ese proceso. Es un proceso de divinización. Y tenemos nosotros santos de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que intentaban realizar eso. Cuerpos incorruptos. ¿Sí o no?
Pero ¿por qué existen esos cuerpos incorruptos? Porque ellos no lograron. ¿Me comprenden? No lograron ese proceso. Es un proceso de transmutación. ¿Existieron seres espirituales que realizaron eso? Sí. Existieron seres espirituales. Uno de los seres espirituales que realizó eso es el maestro ascendido Saint Germain. Si ustedes buscan la tumba del príncipe Rakoczy, ustedes no van a encontrar la tumba del príncipe Rakoczy. Es muy diferente. Es muy diferente a una persona, por ejemplo, que tiene su cuerpo incorrupto, como en el caso, por ejemplo, del Padre Pío. El Padre Pío no realizó él eso. No pudo él realizar eso. ¿Por qué? Porque en alguna parte tuvo una falencia, tuvo una falla. Y para poder lograr justamente ese tipo de transustanciación, que es la transmutación de la sustancia corpórea en sustancia luminosa, es un proceso que implica primeramente una disciplina mental, espiritual severa. Y ustedes no están en ese punto, ¿verdad? ¿O sí? No estamos nosotros en ese punto. Entonces, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar de comer verdaderamente? ¿Qué es lo que Él te da de comer verdaderamente? No es algo literal, gente. No es una cosa literal. Ni tampoco es una cosa que ustedes atribuyen. Es un atributivo. Hacen del texto bíblico un atributivo. No funciona tampoco de esa forma. Porque hay algunos de vosotros que no creen. Entonces, ¿qué se sostiene ese comer? ¿Qué es ese comer verdaderamente? El comer verdaderamente es creer, tener fe. Tener fe en las cosas del Espíritu. Tener fe en el Espíritu de Dios que anima y da vida al ser humano. ¿Será que tenemos fe verdaderamente nosotros en ese Espíritu o no? ¿O solamente estamos poniendo mayor atención nosotros en el rito eucarístico? Cosa que Santo Tomás de Aquino no apoya. Y ninguno de los santos apoyan ese tipo de interpretación que ustedes están teniendo. De la Iglesia Católica específicamente. La gente de la Iglesia Católica. La religiosidad de la comunidad. Esa religiosidad de la comunidad católica no es correcta. No va hacia el espíritu. No es espiritual. Bien. Y le puse yo así. No funciona de la manera en que estás malentendiendo. Jesús no es una creencia hueca y muerta en sí misma. Comentario 3, lee Juan 6, le acabo de leer Juan 6 para que ustedes se den cuenta. Yo conozco perfectamente, no hace falta que me recite Juan 6, conozco perfectamente en qué consiste, conozco perfectamente a qué va Jesús, así que no me podés decir que ahí está hablando acerca de la hostia. No, gente, no habla acerca de la hostia, habla de sí mismo, habla acerca del yo soy, habla de la presencia yo soy que mora dentro de cada uno de ustedes, el Padre que mora en el ser íntimo de cada ser humano. Lee Juan 6 y aprende, dice, como si fuese que me va a enseñar, ¿verdad? A mí me encantan las personas verdaderamente que tienen algo que enseñar y que tienen algo que verdaderamente me nutre. Pero si es una persona que solamente habla sandeces y pavadas, ¿verdad? Nosotros le decimos acá pavada, ¿verdad? Se llama sandeces eso, ¿verdad? Se le dice sandeces, tonterías están hablando, ¿eh? Entonces no me sirve a mí de nada, es fútil. No me sirve, es inútil lo que me estás diciendo, no sirve. Dice, lee Juan 6 y aprende por qué es tan importante. No seas orgulloso, hermano. Bendiciones. Eso es típico, ¿verdad? En las personas, ¿verdad? Que no entiendan realmente. Le atribuyen a otra persona sus propios demonios. ¿Qué dice así? Yo le puse, ¿qué dice Sanya? Así dice Sanya. Ustedes son los orgullosos. Ustedes son los orgullosos. Yo no hago de la hostia un fuste. No hago un estandarte de la hostia consagrada. Yo no necesito hacer eso. De esas cosas, gente. ¿Por qué? Porque soy yo. Yo sé perfectamente dónde yo sustento mi fe. ¿Dónde está sustentada la fe? ¿Me están entendiendo? Yo no estoy sustentándome en el rito eucarístico. Yo me sustento en la Eucaristía misma. Que es Jesús. Jesús es la Eucaristía misma. Y esa Eucaristía no está ahí dentro de ese rito que ustedes están viendo. Ese rito solamente es un rito, como dice Santo Tomás de Aquino, ¿no? Es solamente un rito para que nosotros tengamos remembranza, para que nosotros tengamos recuerdo de ello. Entonces nuestra fe no se tiene que sustentar en el pan, dice él. ¿Cómo dice él? En las especies
en las especies de pan sensible, en la especie de pan eucarístico. Yo me tengo que centrar en qué, en el causal, en la causa, en la causa, en la causa. Por eso esto es metafísica. Y aprende por qué es tan importante. No seas tan orgulloso, hermano. Bueno, bendiciones. Ustedes son los orgullosos. No tires tus demonios sobre mí. Yo se les dije, no tires tus demonios sobre mí. Yo no voy a cargar con la culpa de ustedes. Yo no voy a cargar la culpa de ustedes. Yo no soy ningún tipo de Jesucristo, gente. Yo no tengo ese tipo de paciencia. Yo les suelo decir a ustedes, el mensajero no es que tiene paciencia. Yo les voy a tirar las cosas. Yo les cuento bien. Yo así de siempre les digo, yo les voy a tirar las cosas a ustedes. Y a pesar de todo, tengo otra vez paciencia, ¿verdad? Tengo otra vez esa paciencia. Pero yo les digo bien, yo les voy a tirar las cosas a ustedes. Si está mal algo, les voy a decir directamente. Yo acá siempre les suelo decir, si está mal, les voy a decir, está mal. Comentario número 4. Ja, 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 ja. Famoso es ese, ¿verdad? Las personas sórdidas, sarcásticas. La burla sardónica. Ja, 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 ja. Se hace por amor. Ay, ay, ay. Amor. Pero ¿amor a quién? Amor a tu ego tal vez. Pero amor a Dios no. Porque si vos realmente tenés amor a Dios, San Juan me dice una cosa muy importante. ¿Cómo es posible que ustedes digan que ustedes que aman a Dios y aborrecen a sus hermanos? Aquel que conoce a Dios ama a sus hermanos. Porque nadie puede amar a alguien que no ve. Ustedes tienen que amar a una persona que ustedes ven. Y ustedes no ven a Dios. Entonces ustedes no pueden decir, ¿cómo pueden decir ustedes que ustedes aman a Dios? Que no ven, pero aborrecen ustedes a sus hermanos. No tiene ningún sentido en realidad lo que ustedes están profesando. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve y despreciar a sus hermanos, a quienes ven? Porque Él es la misma felicidad, dice. Él es la misma felicidad. Escucha el videíto. Vamos, tú puedes. Simpático el cinismo. Eso se llama cinismo. Esto es tratar a tu prójimo como si fuera un demonio. Que no, supuestamente, que no puede resistir la cruz. En este caso, que no puede resistir a la Eucaristía. Es que vos no te vas a la iglesia porque vos sos del demonio. Vos sos de Satanás. Pero vos no, en ninguna parte vos, ¿verdad? Te pusiste a investigar de que la iglesia no es solamente ahí, ¿verdad? Que la iglesia se termina ahí, en una misa. Sino que vos tenés que ser la iglesia. La iglesia es militante. Eso lo enseña José María, ¿verdad? San José María enseña eso. Entonces, gente, yo no me estoy fundando en cualquier estupidez que a mí se me ocurre. Dice así. Y es un grave atentado contra el amor al prójimo, que es la suma ley de Dios. Es un atentado grave hacer esto. Cinismo, sarcasmo, todas esas cosas no tienen nada que ver con Dios. Es terrible lo que ustedes están haciendo. El amor al prójimo que te tiene que llevar a la conmiseración, a la paciencia, a la tolerancia, como sucedió hoy conmigo. ¿Se imaginan ustedes? Era un portón, les voy a decir, un portón extremadamente grande, pesado, que durante la noche el viento tiró. Y tuve que yo solucionármelas. Tengo que vermelas cómo ponía nuevamente otra vez el portón. Y logré poner. Pero ¿qué pasó con este hijo de Dios? En vez de hacerme caso de lo que yo le dije, que se fuera por el otro lado, él insistió, ¿verdad?, que se le abra. Entonces, como yo no puedo ser terco como él, entonces tuve que agarré y abrí. Porque bien pudo haber hecho otra cosa. Entonces, queda el riesgo de que ese portón se hubiese caído sobre él. Pero eso él no dimensiona, ¿verdad? Porque primero ustedes quieren ser primero ustedes. Y que se le obedezca. Quieren ser ustedes la autoridad. Y no funciona de esa manera.
Todas las personas que actúan de esa manera actúan contra el amor al prójimo. Si yo hubiese cedido verdaderamente al pecado de él, entonces ese pecado se me iba a contar a mí. Se me iba a cargar encima. ¿Por qué? Porque la terquedad es también pecado. Es pecado de orgullo. Es pecado de soberbia. ¿Me entienden? Una persona terca, ¿verdad? Que no quiere realmente escuchar. Sabe perfectamente el bien que tiene que hacer y el mal que tiene que evitar. Pero persiste en el mal. Persiste en el mal. Saben perfectamente bien ustedes. Y eso justamente le dije a él. Seguramente yo te hablé en chino, ¿verdad? Te estoy hablando en chino. Por eso San Pablo dice, voy a ir con ustedes, voy a ir hacia ustedes con amor, con mansedumbre o con vara. Pero ustedes están buscando la vara, gente. Y la vara que Dios les va a dar a ustedes no es un garrotazo así sencillo, porque Dios es amor y me va a pegar poquito. No. La Biblia no enseña eso. ¿Qué sucedió en la vida del rey David? Cuando él hizo el censo. Dios le envió a un ángel para que matara a toda la gente. Y eso es lo que sucede, gente. Y eso va a suceder, va a pasar. No aprendimos todavía nada de la etapa COVID, ¿verdad? No han aprendido nada. Respuesta de Sanja. Deja el cinismo. El cinismo es falsedad e hipocresía. Ninguna hostia te va a salvar del cinismo. Ninguna hostia te salva del cinismo. La hostia no salva a nadie. Tienen que ustedes entender eso. La hostia no le va a salvar a ustedes del crimen. No le va a salvar a ustedes de la corrupción. ¿Cuántas hostias se comen? ¿Cuántas hostias consagradas se realizan todos los días? Y el mal no se termina dentro del barrio de ustedes. Dentro de la comunidad de ustedes. ¿Por qué eso? Deberían ser todos ustedes santos. Panis angelicus. Y no son ustedes panes angélicos, ¿o sí? Comentario número 5. El Evangelio de Juan en el capítulo 6 lo explica todo, como si fuese que la Biblia tiene la solución de todo, ¿verdad? Le atribuyen ustedes autoridad que no tiene la Biblia. La Biblia no tiene ninguna autoridad, ni dominio, ni control sobre los eventos espirituales, sobre las novedades del espíritu. No tiene ningún tipo de control. La Biblia no es un parámetro. La Biblia no es una regla. La Biblia no es un centímetro con el cual vas a medir a la otra persona. Tengan mucho cuidado, porque con la medida que ustedes están haciendo, la misma cosa les va a contar a ustedes. Ese pecado les va a contar a ustedes. Sobre ustedes se va a caer. Es que yo no hice absolutamente nada. ¿Por qué a mí me va a mí acusar? Si yo soy santo, yo soy puro, yo soy inmaculado, pero vos estás cometiendo el mismo pecado que esa persona porque estás condenando. Y al condenar, la condenación se te devuelve. Es así de simple. La bomba te explota en la cara. Y yo solo me pregunto yo, y seguramente vos sos el boludo Sanja, ¿verdad? Vos sos el boludo Sanja, el estúpido, el idiota que no lee ni siquiera la Biblia. Vos luego nada, luego vos sabés, porque nunca luego te vas a la iglesia. Famoso es ese, ¿verdad? Ustedes se creen los sabedores. Ustedes son los sabedores, los fariseos. Los fariseos eran así, gente. Sabedores de la ley, conocimiento. ¿Saben cómo se llama eso? Vanagloria. Es pecado. Y después se están yendo ustedes a comulgar. No puede comulgar el que no cree. No puede comulgar el que está en pecado. Eso ustedes tienen que saber. Luego, el comentario número 6 dice así. Él dice claramente, este es el comentario más largo. Él dice claramente, yo soy el pan que da vida. Entonces, si Él es el pan que da vida, la vida que mora en mí es el pan verdadero. Y ese pan que yo le daré, dice, es mi propia carne. Él entregó su cuerpo en la cruz. Si ustedes se darán cuenta, Él entregó su cuerpo en la cruz. Por lo tanto, lo que recordamos con la Eucaristía es su crucifixión. Y fue en la cruz que Él entregó su cuerpo, no en un pan. El pan es una alegoría que hace referencia a su propio ser. El pan no es Jesús. Una hostia no es Jesús. Es al revés. Jesús
Jesús es la hostia que vive en mí. La vida del hombre no depende de lo que come, sino del Espíritu de Dios que mora en el hombre y le da vida y existencia. Luego pone Lucas capítulo 24, versículo 31 al 32. Lo reconocieron después de que partió el pan. Se les abrieron los ojos, etcétera, etcétera, etcétera. Sinceramente, cada quien es libre de creer lo que quiera. Mentira. Dentro del sendero espiritual vos no podés creer y hacer una idea o un principio espiritual a tu medida, porque el principio espiritual, el espíritu, obedece a sus propias cualidades. ¿Cuáles son esas cualidades del espíritu? Una de las cualidades esenciales del espíritu, y eso es notable, es que el espíritu es inmaterial. Por lo tanto, no puede estar haciendo relación alguna de un objeto material con el espíritu y hacer una especie de traspaso, ¿verdad? De atribuirle objetos a los objetos físicos, cualidades y atributos propios del espíritu. No pueden hacer ustedes eso. Está mal. ¿Qué más dice? Le voy a leer lo que dice. Sinceramente, cada quien es libre de creer lo que quiera. Mientras estés buscando conocimiento con la razón, nunca llegarás al conocimiento. Por medio de la fe. Bueno, el conocimiento al cual que se está tratando de referir él o ella, se está refiriendo acá al conocimiento que los antiguos le llamaban gnosis. La gnosis es un conocimiento intuitivo acerca de las realidades y de los juicios que proceden de la divinidad. A eso es lo que se llama gnosis. Y la mayoría de los textos que ustedes están teniendo ahí, por eso ustedes no entienden, es gnóstico. Entonces, dice, por medio de la fe, ¿qué es lo que Dios valida? Lo que Dios valida verdaderamente es un corazón humilde, contrito, humillado. Lady dice, ahí por ahí tiene su video, Dios no te manda a vos que te humilles, todo lo contrario, tenés que humillarte. Tenés que humillarte, así como Él se humilló, Él dejó su reino, dejó el cielo, se bajó a la tierra, en una condición humana, tenés que humillarte. Si Él se humilló, ¿por qué vos no te vas a humillar? Si Él murió en la cruz, ¿por qué vos no vas a morir por tus semejantes? ¿Por qué no? ¿Me están entendiendo? Pero no son capaces ustedes de realizar eso porque ustedes no tienen fe en la vida futura. No tienen esperanza. Y por lo tanto ustedes no tienen caridad. ¿Qué le respondo yo? Sanya dice así. La fe, tenemos que entender una cosa. La fe no necesita de nada. La fe no necesita de una hostia. Las cosas que se prueban por los sentidos son para los incrédulos, no para aquellos que tienen fe. La fe no necesita de nada. La fe se fundamenta en cosas invisibles, no en cosas que se ven. Comentario número 7. Dichosos los que creen sin haber visto. Otra vez me vuelve a decir la misma cosa. Dichosos los que creen sin haber visto. Las palabras de Jesús son espíritu y vida. Entonces, ¿por qué no estás creyendo en el espíritu y en la vida que mora dentro de vos? Es mi pregunta. No un fantasma. No está atendiendo que los fantasmas también son espíritus, ¿verdad? No atienden ustedes eso, ¿verdad? Bueno. Dios perdone a todos los que dudan de la acción del Espíritu Santo. Por no comprender, por aún guardar dudas en su corazón, está haciendo una especie de oración, ¿verdad? Por el poder de la sangre de Cristo. Y no han entendido verdaderamente que esa sangre de Cristo se derramó en la cruz, ¿verdad? No en una hostia, no en un rito. Pronto lo entenderán, pronto lo conocerán. Lo conocerán. Amén. Es una gracia indescriptible tener la presencia de Cristo cada día en la misa. La presencia de Cristo tiene que estar dentro de tu corazón, no en una misa. Ni cada vez que vos te acuerdes nomás. Y eso acá estoy poniendo acá esa observación. La presencia de Dios no llena acaso el cielo y la tierra. Eso está en Isaías capítulo 66, versículo 1. La presencia de Dios no llena acaso toda la tierra. Dice, continúa diciendo, en el sacerdote, en el prójimo, en cada sacramento. Cristo no es un fantasma. Juan 6:66.
Dice acá. Algunos dudaron, por lo que les dijo que su cuerpo y su sangre estaba en la fracción del pan. En ninguna parte dice que Jesús, nada referente a ninguna fracción de pan. Y desde entonces dejaron de seguirlo. Eso les pasa aún a los que dudan. Este versículo comúnmente se suele aplicar a los protestantes, ¿verdad? Eso justamente hacen ustedes porque están tratando la Biblia como un peyorativo para discriminar a su prójimo. Entonces yo me pregunto ahí, ¿en qué parte de esa acción hay caridad? ¿En qué parte de esa acción hay buena voluntad? No hay ninguna buena voluntad ahí. Y desde entonces dejaron de seguirlo. Eso les pasa aún a los que dudan. Se salen de la iglesia de Cristo, iglesia católica. ¿En qué parte, gente, dice de la Biblia que la iglesia de Cristo es la iglesia católica? No dice en ninguna parte eso. Pronto volverán a casa los que dudan, los que aún no lo han reconocido en el pan, en el nombre de Cristo Jesús y por el poder de su sangre preciosa. Amén, amén, amén. Bendiciones. ¿Qué le digo yo? Sanya. ¿En dónde dice que Jesús dijo, mi iglesia es la iglesia católica? Yo le pregunto a usted, ¿en qué parte? Así, busquen ahí textualmente, así, donde dice la iglesia católica es la iglesia fundada por Jesucristo. En la Biblia no dice ninguna parte de eso. Todo lo contrario, dice, San Pablo dice, que el fundamento puesto es Jesucristo y nadie puede quitar el fundamento que está puesto, dice. Entonces Jesucristo es el fundamento, Jesucristo es la roca. El pasaje de Mateo 16, 18, esto yo continúo diciéndole, el pasaje de Mateo 16, 18 lamentablemente está torcido y se tuerce a conveniencia para atribuir a ese pasaje a la iglesia católica, pero no es así. En ningún momento Jesús dice a Pedro, tú eres Pedro y yo fundo sobre ti mi iglesia católica, sino dice, ¿qué dice? Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Además usa la palabra edificaré. ¿No se dieron cuenta ustedes ahí? Edificaré. ¿Qué significa eso? Está en futuro. Edificaré es algo que no está establecido. No es algo que se establece. Que implica un proceso de construcción continuo. No como algo que se establece. Otro punto. Pedro mismo no se llama a sí mismo la piedra. En ningún momento él se llama la piedra. Todo lo contrario. Pedro dijo, vosotros sois casa espiritual, piedras espirituales. Eso van a encontrar ustedes en el capítulo 2 de Primera de Pedro, está eso. No se está refiriendo a una construcción edilicia. No uses el atributivo para otorgar caracteres espirituales a una cosa puramente material. Dices cosas estúpidas también. ¿En dónde dice que Jesús se estaba refiriendo a una fracción de pan? No inventes cosas que no están en el texto bíblico. Jesús, al decir yo soy el pan, se refiere a él, a sí mismo. No a un pan que se amasa y que se mete en un horno y que luego se transustancia. En Jesús, por la bendición de un sacerdote, Jesús nunca enseñó eso. Y tampoco dijo, vayan a misa a comerme. La Biblia no menciona nada sobre la transustanciación. Esa es una creencia y no tiene ninguna relación con la fe, aunque se haya establecido como dogma de fe. El hecho de establecer algo como verdad o verdadero le quita el carácter de verdadero, porque es una asunción humana y la Biblia enseña que todo hombre es mentiroso. Eso está en Romanos capítulo 3. Por consiguiente, lo que se establece como base fundamental de la verdad no es verdad ni es verdadero, porque la verdad no se establece ni puede ser objeto de fundación, porque la verdad permanece, no se establece, porque no es algo que llega a ser, sino que es el mismo y la misma existencia, es el ser mismo y la misma existencia de todo cuanto existe. De modo que la verdad es en sí misma existencia y por sí misma existe. No requiere que nosotros le establezcamos. No requiere que se le establezca. No se establece, no se funda, no se crea, no mengua ni crece. Por eso es que la creencia
Las creencias son fijas, establecidas por la idea de lo que el hombre tiene de lo que debería ser la verdad. De este mismo modo, la fe no puede reducirse a un conjunto de creencias personales fundadas en la exclusividad y el egoísmo humano. Una fe que se funda en creencias humanas establecidas como dogma de fe no es fe, y los dogmas no son más que caprichos egocéntricos de quienes pretenden ser dueños de la verdad absoluta. La fe no necesita de nada. Juan capítulo 4 versículo 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Está? Eso tienen que ustedes entender. Vamos a mirar un poco más porque hay una cantidad de cosas impresionantes. Muchísimas cosas estuve escribiendo acá. Ahora bien, ¿qué continúa diciendo? Le voy a contar lo que yo sigo diciéndole a esta persona. La fe no necesita de una hostia. Las cosas que se prueban por los sentidos son para los incrédulos, no para aquellos que tienen fe. La fe no necesita de nada. La fe se fundamenta en cosas invisibles, no en cosas que se ven. Comentario número 7. Dichosos los que creen sin haber visto. Eso ya les comenté a ustedes. Bien. Después dice, ¿verdad? Dice los llamados fantasmas, porque dijo que Jesús no es ningún fantasma. Bueno, los llamados fantasmas son espíritus también, si no lo sabías. Los demonios son también espíritus y los ángeles también son espíritus. Aclaremos eso. Cuando San Juan dice, mis palabras son espíritu y vida, se refiere por lo tanto que el pan es espiritual y se ha de tomar espiritualmente. Espiritualmente, no es una hostia. Además, están exceptuando lo que dice la Biblia. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dice. La vida eterna no se recibe en una hostia. De lo contrario, Juan Pablo II estaría vivo en este mundo y no es así. Tampoco el Papa Francisco vive para contarlo y tampoco ha venido a declarar con testimonio ciertísimo todo lo que estás diciendo. Que no es otra cosa que una mala interpretación de la Biblia, exceptuando al Espíritu Santo y rechazando las cosas espirituales, atribuyendo a una hogaza de masa caracteres divinos. Deja de llamar Dios a las cosas perecibles. Si las palabras de Jesús son espíritu y vida, no necesitas de ninguna hostia, porque su palabra, al ser la vida, mora en ti, porque la vida mora en ti. Y prueba de ello es que estás vivo. La vida se manifiesta en ti. Tú eres ese pan. Tú eres ese cuerpo de Cristo. Mientras no entiendas esto, jamás vas a tener vida en ti misma, porque no has comprendido que esa vida a la cual cada cristiano aspira, eres tú mismo. Lo que es de fe no necesita de ritos. Los ritos son solamente una remembranza. Es para recordar. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús dijo, haced esto en memoria de mí? ¿Sí o no? Es una remembranza. Lo que es de fe no necesita de ritos. Los ritos son solamente una remembranza, no un acto consumado. Por eso es que lo repiten. Por eso es que repetimos nosotros. Por eso lo repiten una y otra vez, porque no es algo consumado. El acto consumado que realizó en la cruz. El acto consumado es aquel que se realizó en la cruz. Y nosotros tenemos que aprender a morir a nosotros mismos para permitir que la vida de Dios que mora en nosotros vivifique, vitalice y divinice la forma física, librándonos de la muerte, para que se cumpla lo que dice San Pablo, ¿verdad? Y lo que dice el profeta, la muerte es sorbida en victoria, que no es otra cosa, ¿verdad? La muerte no es otra cosa que la disolución y la ignorancia del principio espiritual, el cual somos. Este es el video del día de hoy. Espero que hayan entendido acerca de esto. Yo no estoy en absoluto, yo no estoy en contra de la hostia. Bajo ningún sentido. Todo lo contrario. La interpretación que debemos hacer conforme a los que nos enseña a nosotros Santo Tomás de Aquino es que yo tengo que entender ese acto como una remembranza
de las condiciones espirituales y que mi atención tiene que estar puesta, ¿dónde? En el espíritu. Tengo que fijar yo mi atención en el consumador, en el autor y consumador de la fe. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Jesús, gente. Jesús es el fundamento principal, no puede ser quitado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de la forma que nosotros estamos sobreedificando. Nuestra sobreedificación tiene que estar fundamentada en que en el Cristo. Y Cristo, ustedes saben perfectamente que no está en el plano terrenal, ¿o sí? Ustedes están viendo a Jesús paseándose por sus calles. No, ¿verdad? Entonces, para que ustedes entiendan, tenemos que nosotros llegar a ese nivel. No es solamente quedarnos nosotros ahí en el rito. El rito es muy bueno, extraordinario es. Es extraordinario, pero la gente no ha llegado a esa comprensión. Porque por ese motivo es que se enferman. Por ese motivo es que mueren. Por ese motivo es que suceden todas las cosas. Porque no se trata solamente de una especie de regalo que a vos se te da y que vos aceptás. No se trata de eso. Es una práctica. Por eso San Pablo le dice a Timoteo, ejercítate en la piedad. Ejercítate en la piedad. Es un ejercicio espiritual, mi querida gente. Que la luz de Cristo les envuelva.